Hola, mi nombre es Gustavo Bianco y en esta oportunidad quiero avanzar con otro video más en esta serie de videos y artículos que denominé Crítica al adiestramiento cognitivo-emocional. Más precisamente quiero recalcar una vez más que es una crítica a la fundamentación teórica del adiestramiento cognitivo-emocional. ¿Y por qué hago esta crítica? Porque el adiestramiento cognitivo-emocional se presenta en el mercado como la superación de lo que denomina el adiestramiento basado en el enfoque conductista y lo hace, a mi modo de ver, con una comunicación muy mal planteada, deformando el modelo conductista. Se termina como comparando con una caricatura del modelo conductista y obviamente esta caricaturización del modelo conductista le permite dar pie, hacer pie sobre esta reducción, sobre esta deformación y presentarse como la visión superadora, como la versión científica del adiestramiento moderno. De modo que, en primer término, el objetivo es intentar aclarar una fundamentación teórica que aparece sesgada y esto puede dificultar la comunicación entre adiestradores y al mismo tiempo puede dificultar el ingreso a la fundamentación teórica de alumnos. En segundo lugar, también intento plantear esta crítica porque hay razones del orden de la competencia laboral. Al hacer pie sobre esta reducción del adiestramiento basado en el enfoque conductista, tal como lo denomina Carlos Alfonso López García, el desarrollador del modelo cognitivo-emocional, esta superación, decía, se hace a partir de una serie de frases descalificantes con respecto al modelo conductista que me parece que dejan a quien no adhiera a las ideas cognitivo-emocionales muy mal parado, como un adiestrador obsoleto, reduccionista, simplista, arcaico y demás calificativos. Para que no quede librado a la interpretación, hay algunos párrafos que voy a leer a la letra de Carlos Alfonso López García. Entonces, con respecto a estas expresiones descalificantes que me acabo de mencionar, quiero leer un párrafo para decir exactamente lo que dice Carlos Alfonso. Dirá él: no tiene sentido que intentemos seguir explicando su comportamiento y entrenándolos con bases conceptuales obsoletas, ya sean un conductismo caduco, basado en experimentos realizados hace más de 50 años con ratones y palomas, y cuya reproducción experimental con perros ha fracasado históricamente, ya sea con simplismos etológicos que igualan el entrenamiento de perros a pautas de organización de una manada de lobos salvajes. Seguirá más adelante diciendo: ahora es el momento de sustituir al paradigma. Ha terminado el tiempo de recauchutar nuestras formas de entrenar. El frescor y las posibilidades de entender el entrenamiento de perros y trabajar con ellos de manera completamente novedosa debe servirnos para superar la inseguridad inevitable que supone dejar a un lado nuestros conocimientos, técnicas y visión del adiestramiento actuales. Los entrenadores caninos no tenemos que ampliar un poco nuestra zona de confort, sino que debemos emigrar de ella, abandonarla, para tener un nuevo y brillante comienzo, dirá Carlos Alfonso López García. Y por último, en esta cita, dirá: seguir adiestrando sin incorporar los conceptos que esta década prodigiosa de la investigación sobre comportamiento canino nos aporta, sin sustituir lo viejo por lo nuevo, sería el camino hacia nuestra extinción. Aunque nos moviéramos y nos pareciese avanzar, solo estaríamos acercándonos al cementerio de los dinosaurios de los adiestradores. Entonces, cuando uno lee esto, más allá de las expresiones
descalificadoras, lo que uno obviamente interpreta es que estamos, para resumirlo en una de sus frases, frente a un nuevo y brillante comienzo. Entonces, yo lo que quiero ahora es, en este video, como en esta serie de videos, analizar cada diferencial, cada nuevo y brillante comienzo que pone Carlos Alfonso López García bajo el nombre de adiestramiento cognitivo emocional. Ya en un artículo anterior yo me he referido que uno de estos diferenciales se presentaba por Carlos Alfonso López García como la variable del enfoque orientado a las emociones. Y vimos que las estrategias de regulación, de gestión emocional, que Carlos Alfonso la llama gestionalismo emocional, se compone de 4 procedimientos tradicionalmente utilizados en el enfoque conductista, que eran la desensibilización sistemática, el contracondicionamiento, el reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo. Esto ya lo vimos en otro artículo. Entonces vimos que el gestionalismo emocional no nos servía como para justificar en dónde estaba este nuevo y brillante comienzo. En este artículo lo que quiero ahora, y en este video lo que quiero ahora, es presentar por qué creo que en el nivel cognitivo va a ocurrir algo parecido o equivalente. Pasaré a analizar entonces cuáles son los diferenciales cognitivos que pone Carlos Alfonso en superación de lo que él llama el adiestramiento basado en el enfoque conductista. Uno de estos diferenciales cognitivos va a ser lo que Carlos Alfonso denominó aprendizaje de conceptos en su libro Adiestramiento Cognitivo Emocional. ¿Qué nos dirá a la letra Carlos Alfonso? Nos dirá lo siguiente: explicar conceptos a personas es fácil. Tenemos el lenguaje como elemento de comunicación precisamente para eso. Pero ¿cómo explicamos a un perro un concepto? Aquí es donde vamos a aprovechar el aprendizaje conductista. Vamos a aprovechar los paradigmas experimentales operantes, entre paréntesis, recompensa, escape, evitación, castigo positivo y castigo negativo. No como formas de enseñanza, técnicas finales de adiestramiento, sino como lenguaje de programación para introducir conceptos, software en el perro. Esto parece complejo, pero no lo es. Veamos un ejemplo. Si yo enseño al perro un trozo de comida apetitosa y lo llevo un poco por encima de su cabeza y hacia atrás a la vez, que indico sienta, al sentarse le doy la comida y actúo de igual forma 10 veces. Es probable que la 11ª el perro al oír sienta, se siente. En 10 repeticiones le he enseñado a sentarse. Ahora actúo de forma equivalente, pero llevo la comida al suelo entre las patas delanteras del perro y digo tumbado. Las primeras veces se sienta, que es lo que acaba de aprender, pero en otras 10 repeticiones ya se tumba al oír el comando tumbado. En 20 repeticiones le he enseñado 2 acciones aplicando el paradigma de recompensa. Este es un aprendizaje conductista, dirá Carlos Alfonso. Contrariando un poco lo que planteamos en el primer video, en donde dijimos que el conductismo actual piensa, en el aprendizaje asociativo, que hay 3 niveles de respuesta: el motor, el cognitivo y el emocional, y que actúan de manera compleja y sistémica. Con lo cual, definir esto como un aprendizaje conductista debería incluir esos 3 niveles y no parece ser incluido. Sigamos leyendo lo que dice Carlos Alfonso. Bien, en 20 repeticiones le he enseñado 2 acciones aplicando el paradigma de recompensa. Este es un aprendizaje conductista. Si cogemos otro perro y le enseñamos sentarse siguiendo la comida con la misma técnica, pero sin usar comando, y solo lo repetimos 2 veces antes de pasar al tumbado, que también realizamos solo 2 veces, y después otras 2 veces le guiamos con la comida para que ande al paso y otras 2 para que salte un obstáculo, tenemos que el perro en 8 repeticiones no ha aprendido ninguna acción concreta, pero sí un esquema. Yo acá diría,
que sí ha aprendido una acción concreta, que es seguir la comida a través de la dirección que toma la mano. Pero lo que dice Carlos Alfonso es que no ha aprendido ninguna acción concreta, pero sí un esquema, que siguiendo la comida con el cuerpo la consigue. Cuando nos pongamos a enseñarle acciones concretas, veremos que las aprende más rápido. Esto es porque del mismo esquema, seguir la comida con el cuerpo, saca la solución a muchas situaciones y no tiene que iniciar un proceso nuevo de aprendizaje con cada acción, lo que además ocuparía mucho más espacio de memoria de disco duro. El segundo caso es un aprendizaje cognitivo, dirá Carlos Alfonso López García, es decir, que está como asumiendo un conductismo que no tiene en cuenta lo cognitivo, y esto contradice las fuentes conductistas. Entonces, el segundo caso es un aprendizaje cognitivo para él. Dirá, la base de la adquisición de conceptos es la discriminación de esas características necesarias de entre todas las características que muestra un objeto, fenómeno o situación. Para ello, mostramos al perro objetos o situaciones diferentes, pero pertenecientes al concepto que queremos enseñar, confirmándole cuando actúa de acuerdo al concepto común. Esto se simultanea con la presentación de objetos o situaciones similares al concepto que deseamos enseñar, pero que no cumplen una o más de las características necesarias para pertenecer al concepto. Si actúa como si perteneciesen al concepto, le informamos que se ha equivocado. A mi modo de ver, está muy confuso este párrafo redactado por Carlos Alfonso López García. Veamos qué dice al respecto, ni más ni menos que Skinner. Skinner dirá, en relación al mismo concepto, algo que a mi modo de ver por lo menos me parece más fácil de entender. La conducta puede ser sometida al control de una sola propiedad o de una combinación especial de propiedades de un estímulo, al tiempo que se libera del control de todas las demás propiedades. El resultado característico es lo que se llama abstracción, dirá Skinner. Podemos poner de relieve la relación de esta con la discriminación mediante un ejemplo. Al reforzar respuestas ante un punto rojo circular y extinguirlas ante puntos circulares de otros colores, podemos dar al punto rojo el control exclusivo sobre la conducta. Esto es discriminación, dirá Skinner. Más allá de quién escribe más fácil, en quién se puede entender más fácil los conceptos, que eso no es algo sobre lo que quiero hacer foco, lo que vemos es que en el aprendizaje de conceptos tampoco encontramos un diferencial que nos habilite para hablar de un brillante y nuevo comienzo, porque esto que nos dice Carlos Alfonso ya lo había dicho Skinner por mitad del siglo pasado. Entonces, bueno, sigamos rastreando el sistema cognitivo emocional para ver si en algún otro lugar sí encontramos material realmente novedoso que nos habilite a decir que estamos frente a un nuevo y brillante comienzo. Quizás este lugar sea lo que él llama la fase de evaluación del concepto, en donde el animal tiene que, una vez que incorpora este concepto, aplicarlo para resolver situaciones novedosas. Bueno, en principio no, porque si el aprendizaje de conceptos ya lo había visto Skinner, ya nos habló de él, nos habló de la abstracción, tenemos aprendizaje por regla y aquí no hay nada nuevo, cuando este aprendizaje producto de la aplicación de un concepto lo pone en una situación problemática para que deba ser usado para resolver dicha situación, estamos en un esquema, en un procedimiento de condicionamiento operante. Con lo cual, terminamos viendo más de lo mismo que ya sabíamos a mitad del siglo pasado. Quizás el punto en el cual podamos ver este nuevo y brillante comienzo sea lo que Carlos Alfonso López García denomina como escalón. Veamos entonces qué pasa con el aprendizaje denominado escalón, el cual para Carlos Alfonso López García le va a permitir al perro ni más ni menos que comprender lo que le enseñamos. ¿Qué nos dice sobre este punto? Carlos Alfonso López García nos dirá lo siguiente: la enseñanza de acciones concretas es un proceso de adiestramiento cognitivo que se realiza en 3 etapas diferenciadas en 5 fases.
Etapa 1, fase 1, aprendizaje mecánico. Enseñamos al perro la acción en dirección a la meta que se ofrece, sea positiva como conseguir comida o negativa como cesar un estímulo eléctrico. Por ejemplo, llevando un trozo de comida por encima de su cabeza para que se siente. En esta fase utilizamos los paradigmas conductistas. Esta primera fase mecánica utilizamos los paradigmas conductistas. Etapa 1, fase 2. Cuando el perro ya conoce la acción con claridad, trabajaremos ofreciendo la meta, sea positiva o negativa, en dirección diferente a la de la acción. Por ejemplo, para seguir el trabajo del sentado, ofrecemos la comida con la mano en el suelo. El perro intentará agacharse a cogerla, pero no se la daremos, insistiremos con el comando sienta hasta que se siente, momento en el que premiaremos. Buscaremos que el perro tenga que alejarse de lo que quiere para conseguirlo. Cuando lo haga, sabremos que ha comprendido la acción. Pues si no fuera así, no sería capaz de alejarse de su meta para obtenerla, actuaría hacia ella. Veremos que hay perros que parecían conocer una acción, pero son incapaces de alejarse de su meta y dejan de realizar la acción cuando ponemos la meta fuera del rumbo de dicha acción. Si la elección de meta es adecuada, sabremos que el perro no comprendía lo que hacía, era respuesta a unas circunstancias que le llevaban a realizar la acción. Bien, ¿qué puedo decir yo frente a esto? En primer lugar, no se define comprensión. Tenemos que aclarar qué estamos entendiendo por comprensión. Me resultó curioso porque habla mucho de comprender y de que los perros, si intervenimos a través de sus procedimientos, vamos a lograr la comprensión de lo que le enseñamos. No define comprensión, decía que me resultó curioso porque yo había escuchado un video al finalizar un seminario que Carlos Alfonso López García dio en Uruguay, que está subido en YouTube, en donde quien lo entrevistaba le pregunta si él consideraba que el adiestramiento cognitivo-emocional formaba parte de este movimiento denominado positivismo, ¿no? Si era un modelo dentro de un modelo de adiestramiento positivista. Y Carlos Alfonso responde que él en realidad estuvo rastreando qué se entendía por adiestramiento, por modelo positivista, cuál era una definición operacional de adiestramiento positivista, y no encontró ninguna. Nadie le aportó a él una definición operacional del positivismo. Entonces, lo que dice Carlos Alfonso es: yo no puedo saber ni decir si estoy adentro o afuera de algo que no está definido operacionalmente. Bueno, tampoco vamos a poder decir si el perro comprende o no comprende si no definimos operacionalmente qué es comprensión, ¿sí? Primera dificultad. En segundo lugar, ambos procedimientos son operantes. Tanto cuando el perro tiene que seguir la dirección de la comida en la fase 1, como cuando tiene que alejarse de la comida para acceder a ella, mediante la ejecución de un ejercicio que va espacialmente a contrapelo del reforzador. Son dos procedimientos operantes. La única diferencia que vamos a tener es que en el segundo tenemos relaciones funcionales más complejas. Pero esas relaciones funcionales más complejas no representan una diferencia cualitativa, porque si podemos leer en letra fina el primer procedimiento, ya también ahí veremos que el perro se está alejando cuando supuestamente se cree que está siguiendo la dirección del reforzador. Hay un momento donde se tiene que alejar y es cuando se sienta. Un perro principiante que está recibiendo la comida por debajo de su cabeza muy probablemente no se siente de inmediato si está en una fase inicial del aprendizaje. Muy probablemente dé un abanico de conductas y quizás no sea la primera ni la más probable el sentado. Probablemente el perro levante su cabeza y se pare en dos manos, siguiendo la comida que va por detrás de su cabeza. Con lo cual, ya el sentado ahí es una punta de madeja que tenemos en donde el perro no está siguiendo la dirección del reforzador, se está yendo en dirección opuesta al sentarse. De modo que cualitativamente, si estamos pensando que el alejamiento del reforzador representa un salto de calidad en el adiestramiento, ese salto de calidad ya está
en germen, en semilla, en punta de madeja, en la primera fase del experimento. Con lo cual, el concepto de escalón, una nueva decepción, no representa este nuevo y brillante comienzo, este salto de calidad. Veamos entonces qué pasa en la solución de problemas o en la resolución de problemas. Si aquí sí vemos un salto de calidad y un nuevo y brillante comienzo. ¿Qué nos dice Carlos Alfonso sobre este punto? La solución de problemas es el proceso cognitivo. Aquí ya tenemos el primer problema, porque si define resolución de problema como proceso cognitivo, es motor, es emocional y muchas otras cosas más. Entonces, es un reduccionismo, a mi modo de ver, decir que la solución del problema es el proceso cognitivo. Y sigue, que busca cambiar una situación no deseada a otra deseada cuando no existe una forma evidente de hacerlo. Este proceso cognitivo es autosatisfactorio y el encontrar la solución a un problema genera una sensación de bienestar y satisfacción independientemente de los beneficios obtenidos por ello. Es el principio en que se basan los pasatiempos para las personas o los juguetes interactivos de los perros. El proceso de solución de problemas es interno. Otra dificultad más, porque hablar interno y externo, actualmente la mayoría de la gente se resiste. ¿Por qué? Porque hay muchísimos fenómenos que se pueden explicar por procesos internos y externos. Si entendemos por interno o externo lo que pasa afuera de mi piel o adentro de mi piel, o del lado de adentro, ¿sí? El ejemplo más cotidiano con el que estamos familiarizados todos, si queremos explicar el fenómeno de la visión, nuestra visión, por ejemplo, vamos a ver que vemos cosas porque ocurren cosas afuera y también porque ocurren cosas dentro de nuestra piel. Entonces, hablar de interno y externo, la verdad que no trae ninguna ventaja. Pero dirá, el proceso de solución de problemas es interno, implica usar los datos que el perro tiene en su memoria de forma innovadora con intención de obtener la meta deseada. En contra, dirá Carlos Alfonso López García, en contra de la idea conductista que existe de que los problemas se resuelven por ensayo y error, se sabe hoy que existe una reestructuración interna y reflexiva de los elementos del problema. Que exista una reestructuración reflexiva e interna de los elementos del problema no depende solo de lo interno, depende también de lo externo, y esto se sabe incluso en el marco del propio conductismo. Pero aquí hay un problema porque parecería que estamos todo el tiempo como con un telón de fondo de una polaridad, una rivalidad entre conductismo y cognitivismo. Ya dijimos que el conductismo incluye lo cognitivo, pero parece no estar al tanto Carlos Alfonso López García y se ve esta polaridad entre conductismo y cognitivismo en su fundamentación teórica. Ya sabemos que un animal puede resolver un problema a partir de ensayo y error, o también puede haber incluso procesos reflexivos, ¿sí? Pero esto no nos habilita a plantear una polarización, porque la posición con respecto a esto más actual es la integradora. Entonces tenemos mucha evidencia de que las situaciones son bastante complejas, no son ni cognitivas, ni esto ni lo otro, son un complejo interactivo en donde intervienen diversos niveles, y establecer estas polaridades entre un nivel u otro quizás sirvan al marketing, pero no sirven a que nos aproximemos de manera científica, que es lo que aparentemente queremos, a un objeto de estudio tan complejo. Veamos que aparte la resolución de problemas no tiene nada de nuevo. Sondike ya realizó un famoso experimento en 1898. Veamos qué nos dice Skinner al respecto al experimento de Sondike de 1898. Dirá Skinner, Sondike realizó en 1898 uno de los primeros intentos serios para estudiar los cambios ocasionados por las consecuencias de la conducta. Sus experimentos se originaron por una controversia que en aquel entonces tenía un interés considerable. Darwin, al insistir sobre la continuidad de las especies, había puesto en duda la creencia de que el hombre era el único animal que poseía facultad de pensar.
Se publicaron gran número de anécdotas en las que los animales inferiores parecían demostrar su capacidad de razonamiento. Pero cuando los términos que anteriormente solo se habían aplicado a la conducta humana se llevaron hasta este punto, se plantearon entonces algunas preguntas acerca de su significado. ¿Los hechos observados indicaban procesos mentales o estas señales aparentes de pensamiento podían pensarse de otro modo? Al fin resultó, dirá Skinner, evidente que no era necesario suponer que se trataba de procesos de reflexión interior. Si un gato es colocado en una caja de la que solamente puede escapar abriendo el cerrojo de una puerta, se comportará de muchas maneras distintas, algunas de las cuales pueden resultar eficaces para abrir la puerta. Thorndike descubrió que cuando se colocaba un gato en esta caja repetidas veces, la conducta que le llevaba a escapar tenía tendencia a producirse cada vez con mayor frecuencia, hasta que finalmente la huida era lo más simple y rápida posible. El gato había resuelto su problema tan bien como si fuera un ser humano racional, aunque quizá no tan rápidamente. Sin embargo, Thorndike no observó ningún proceso reflexivo, dirá Skinner. Ahora, aun cuando un perro resuelva un problema mediante procesos supuestamente cognitivos superiores, en donde no vemos este ensayo y error, eso no significa que los procesos operantes estén al margen, dado que aún en la conducta creativa humana se ve que cuando el sujeto tiene que crear sobre un material en donde abunda en su memoria, por ejemplo, procedimientos de condicionamiento operante relacionados con ese material, la resolución del problema es mucho más probable. Incluso en el experimento de Kohler, donde se habla del insight, en donde los monos ven que poniendo una cosa arriba de la otra llegan a alcanzar la banana, para aumentar la chance de que vean este supuesto anclaje de piezas previamente, de manera reflexiva, a la solución y puedan resolver el problema, es mucho más favorable en monos en donde por condicionamiento operante aprendieron a utilizar estos elementos que los que no. De modo que vemos acá una integración compleja en lugar de una rivalidad polarizada. Tampoco que exista la posibilidad de que un animal resuelva el problema de manera reflexiva implica que en otras situaciones no aprenda por prueba y error y no lo resuelva por prueba y error, y no implica en contra de ninguna idea, ¿sí? Veamos algunos ejemplos de integración, aquí algunos ya los estuvimos poniendo. La conducta creativa, dijimos, se encuentra modulada por la historia del reforzamiento. También existen numerosos experimentos como los que hizo Neuringer y Jensen en 2004 y 2010 acerca de que la variabilidad de la respuesta aumenta si la variabilidad es la dimensión de respuesta necesaria para ganar reforzamiento. Es decir, ha puesto animales en situaciones donde solo tenía acceso al reforzador si daba una respuesta novedosa. De modo que acá vemos una interacción entre la creatividad y los procesos operantes. Y también la historia de reforzamientos anteriores ante situaciones problemáticas va a incidir en el tiempo en que un animal persista con la solución del problema sin encontrarla. Porque un animal puede claudicar cuando fracasa 2 o 3 veces y tiene una historia de resolución del problema en donde la tasa de refuerzo era baja. Por todo esto, entiendo que es necesario difundir a todas voces que Carlos Alfonso López García nos vende, voluntaria o involuntariamente, una visión deformada y antigua de la ciencia. Establece una polarización recurrente entre conductismo, cognitivismo, que data de mitad del siglo pasado. La visión predominante actualmente dijimos que es la integrativa. Nos vende ni más ni menos y a un altísimo precio una caricatura de la ciencia. Inclusive con el agravante que promueve de que si no seguimos sus ideas vamos a terminar en el cementerio de los dinosaurios de los adiestradores.
Bien, en otros videos seguiremos con más inconsistencias, con más deformaciones, para tratar de blanquear esta fundamentación teórica que no es para nada feliz. Nos veremos en la próxima. Te agradezco mucho tu atención.